Buenos días a todos y gracias por sumarse a esta segunda sesión. Mi nombre es Diego Zavala, soy director en FIDO Alliance, estoy basado en Chile y tengo un foco para Latinoamérica. Y hoy día queremos hablar de buenas prácticas para implementar Passkeys. En el webinar anterior hablamos del qué y del por qué de las Passkeys, qué son, por qué son más seguras y por qué entregan mejor experiencia. Y hoy queremos dar el paso siguiente. Queremos hablar de cómo implementar correctamente. Y para ello vamos a hablar de las fases del proceso, cuáles son los timelines que podemos esperar, dos grandes decisiones que toda organización enfrenta. Vamos a cubrir algunos patrones de diseño que pueden ser muy útiles al momento de diseñar la implementación y también vamos a hablar de algunas buenas prácticas y errores comunes que conviene evitar. Rápidamente sobre la logística, igual que la vez anterior, todos los asistentes hoy día están en modo de escucha y existe un widget de preguntas en donde ustedes pueden ir escribiendo las preguntas a medida que avancemos y revisemos el contenido. Al final de la presentación voy a dejar tiempo suficiente para que podamos cubrir todas las preguntas que hayan, por lo que siéntanse libres de ir escribiéndolas e ir mandándolas en el chat a medida que avancemos. Por otro lado, estamos grabando este webinar y vamos a compartir la grabación a todos por correo y también la vamos a publicar en nuestro sitio web. Bien, entonces como recordatorio de la sesión anterior, les quiero repetir tres ideas, quizás anclas, para los que pudieron estar y también para aquellos que se suman hoy por primera vez. La primera idea es que las Passkeys logran algo que es de alguna manera raro, excepcional en seguridad, y es que logran entregar más seguridad y mejor experiencia de usuario al mismo tiempo. Y como veíamos en el webinar anterior, típicamente estas dos dimensiones van en direcciones opuestas. La segunda idea ancla es que las Passkeys son resistentes al phishing por diseño. Y no es porque el usuario sea más cuidadoso y no entregue credenciales o esté bien entrenado, capacitado para hacerlo, sino que porque en el diseño del flujo están incorporados ciertos mecanismos que permiten verificar si es que el usuario está presentando la credencial en la página web o en la aplicación correcta o no. Y por otro lado, al usar Passkeys no tenemos secretos compartidos como una contraseña o un OTP. Y en tercer lugar, hoy día las Passkeys están usándose y utilizándose a escala global. Ya no es una experiencia de laboratorio, sino que estamos hablando de más de 5.000 millones de Passkeys que se están usando a nivel global, según el reporte State of Passkeys que publicamos en mayo de este año. Por lo que realmente ya la pregunta no es si conviene, sino más bien es cómo implementarlas y cómo hacerlo bien. Y eso es lo que queremos revisar el día de hoy. El webinar de hoy está basado en Passkey Central, que es el sitio que FIDO Alliance construyó específicamente para todas las organizaciones que quieren implementar Passkeys. Por lo que les voy a mostrar hoy está basado en el material que está ahí, los timelines que vamos a revisar, las 5 fases del proceso, las guías de diseño, patrones de flujo, ciertas planillas y muchos otros recursos que voy a mencionar. Todos eso está publicado y está disponible para todos ustedes para que lo puedan aprovechar y utilizar al momento de implementar Passkeys. Y mi objetivo el día de hoy es poder presentarles eso de una manera ordenada, traducirlo a nuestro contexto, de agregar algo de color aquí y allá sobre cómo esto se está aplicando en la industria y cómo se está utilizando. Por lo que les recomiendo que anoten esta dirección, passkeycentral.org, y puedan después referirse a ella para ver más en detalle algunos de los temas que vamos a conversar. Entonces, ¿cuál es la agenda para hoy día? Vamos a empezar revisando las 5 fases del proceso para implementar Passkeys. Luego revisaremos cuánto tiempo toma implementar Passkeys. Cubriremos 2 decisiones críticas que toda organización que implementa Passkeys debe resolver. Luego revisaremos los flujos y la experiencia de usuario y terminaremos con algunas buenas prácticas que hemos recogido de aprendizajes de la industria.
Bien, entonces empecemos por el proceso y las 5 fases para implementar Passkeys. Passkeys Central organiza la implementación en 5 fases y esta es de alguna manera una de las partes más útiles de la documentación del sitio. ¿Y cuáles son estas 5 fases? En primer lugar, identificar las necesidades, luego investigar y filtrar ideas. A partir de ahí avanzamos hacia el desarrollo de una prueba de concepto y un prototipo. Luego la etapa 4 involucra construir y probar. Y finalmente la última etapa es lanzar y optimizar. Ahora, algo que me gustaría recalcar en esto es que esto es un ciclo y no es una cascada. Son fases que se van repitiendo a medida que la organización aprende. Y de alguna manera lo que esperamos que pueda ocurrir es que la organización va a completar una primera versión del ciclo con un alcance menor, quizás internamente, luego va a volver a ajustar las necesidades y va a volver a pasar por todas las etapas del ciclo con un alcance más largo, más grande, integrando más usuarios, etcétera, y así de alguna manera va a incrementalmente ir ampliando las iteraciones en las cuales se va a seguir este proceso. Veamos ahora en detalle cada una de estas 5 fases. La primera fase tiene que ver con identificar necesidades. Esto quizás suena algo obvio o evidente, pero es sorprendentemente uno de los pasos que más vemos que se salta y que luego sale muy caro poder arreglar. Y en esta fase, la idea es documentar cuál es el punto de partida, cuáles son los métodos de autenticación existentes, los casos de uso, cuáles son los costos, cuáles son las métricas que se utilizan, las tasas de conversión, tiempos de conversión, tickets de soporte, etcétera, y comparar ese punto de partida contra el escenario que se puede esperar al implementar Passkeys. Con esa información es posible identificar cuáles serán los beneficios de implementar Passkeys y, de manera muy importante, traducirlos en métricas tangibles para construir un caso de negocios. Y un recurso muy importante que Passkeys Central ofrece es que tiene una planilla Excel descargable justamente para llevar a cabo este proceso, con un inventario de métodos, análisis de costos y de experiencia. Y viene con 2 pestañas, tiene una pestaña con ejemplo y otra en blanco como planilla, para que ustedes puedan cargar sus propios datos. Una vez que ustedes han completado la primera etapa y tienen de alguna manera el punto de partida más claro, la segunda fase es hacer una fase de investigación y poder filtrar las ideas. Y el objetivo en esta fase es enfocar, es elegir cuáles casos de uso vale la pena realizar, priorizar, cuáles patrones de diseño se van a seguir y en qué circunstancias es necesario enfocar los esfuerzos de implementación. Acá la recomendación en general que siempre realizamos a las empresas y organizaciones que nos preguntan es poder empezar por un solo caso de uso, el más importante para ustedes, y no intentar cubrir todo de una. Y acá la buena noticia también es que no parten de cero, hay casos publicados que están documentados, muchas referencias que están en Passkeys Central. En Latinoamérica tenemos el caso Banesco, en donde se habla un poco y se cuenta la experiencia de este banco venezolano en un mercado regulado que logró 92% de adopción y que da un ejemplo, digamos, un caso de estudio para poder entender en dónde enfocar los esfuerzos y poder priorizar para la implementación. Por lo tanto, el objetivo de esta fase es, así como en la fase 1 era entender el punto de partida, acá el objetivo es poder determinar cuáles son los pasos más valiosos para seguir en el contexto de la organización de ustedes. La tercera fase es la fase de concepto y prototipo. Y acá lo que se define es la arquitectura que se define en base a lo definido en la fase anterior. Y cuando ustedes implementan Passkeys, eso en general implica hacer cambios en el frontend, en el backend, sumar un servidor FIDO, diseñar la experiencia de usuario. Hay múltiples
múltiples touch points que deben ser considerados para poder realizar una implementación exitosa. Por lo tanto, la buena práctica que se repite en la industria es no empezar y arrancar con un proyecto gigante que pueda incorporar en el alcance inicial todos los casos de uso, todas las plataformas y todas las distintas iteraciones, sino más bien partir con un proyecto pequeño. En general lo que vemos es partir con una prueba de concepto interna, que puede ser un sprint dedicado, un hackathon, algo de ese estilo, algo que solamente se ve internamente, que le permite a la organización poder dimensionar tanto el esfuerzo real para poder implementar Passkis en su organización, como también resolver problemas que aparecen al momento de probar la implementación en vivo. Y esto, dicho sea de paso, es justamente lo que les recomendaba al final del webinar pasado, que es iniciar con un piloto acotado. Y es en esta etapa donde aparece la primera decisión estructural que las organizaciones deben resolver, que es si es que construir la solución internamente, comprar la solución a un proveedor externo o una mezcla. Y esta decisión vamos a verla en su propio bloque más adelante. La siguiente fase, una vez que tenemos ya el concepto, la prueba de concepto y el prototipo implementados, lo hemos probado, existe cierta confianza en la arquitectura que se está utilizando, es poder avanzar hacia la fase de construir y probar. Y acá implementamos y armamos el plan de lanzamiento real. Y empezamos a probar, digamos, en serio, considerando que esto va a ser utilizado por nuestros usuarios, digamos, de fuera de la organización. Y acá algunas cosas que creo que es importante señalar, es que lo primero es que es importante considerar que ustedes van a descubrir inconsistencias entre distintas plataformas, navegadores, sistemas operativos, gestores de credenciales, etcétera. También van a haber caminos, los que llamamos unhappy paths, que es donde el usuario se traba. Y esto es normal, es esperable, y es muy importante que ustedes los prueben para que puedan estar al tanto de lo que puede pasar y también puedan desarrollar documentación al respecto y además puedan guiar al usuario dentro de su propia aplicación y experiencia. Y en ese sentido, en Passkey Central tiene una sección completa orientada a troubleshooting, en donde contiene aprendizajes de empresas que ya pasaron por esto, por eso que les recomiendo que la consulten antes del lanzamiento y basen su documentación en la medida que ustedes lo estimen conveniente sobre el contenido que está presente ahí. Y finalmente viene la fase 5, que es lanzar y optimizar. Como les comentaba, la recomendación es empezar por un solo caso de uso, el que sea más importante para ustedes, y no intentar cubrir todo de una. Por ejemplo, un solo caso de uso puede ser disponibilizar Passkis para iniciar sesión solamente en la página web y no implementarlo aún en las aplicaciones nativas en Android o iOS. Dejar eso para una segunda o tercera iteración. Inicialmente, también basta con ofrecer la opción de crear una passkey en la configuración de la cuenta sin necesidad de interrumpir a los usuarios con diálogos o mensajes ofreciendo la creación en otros lugares de la experiencia de usuario. Eso naturalmente va a limitar el volumen inicial de usuarios que tengan passkeys y que por lo tanto estén, usando la experiencia que las passkeys proveen, pero eso también les da espacio para poder responder con calma a cualquier problema, poder adaptar la implementación, y además hay una cierta selección de los usuarios que van a probar las passkeys en su fase inicial. En general van a ser esos usuarios que tomaron varios pasos explícitos, fueron a la configuración de cuenta, entraron a la sección de seguridad quizás de la cuenta y además decidieron crear una passkey, por lo que posiblemente tienen una mayor familiaridad con el tema y están más dispuestos a probar una experiencia que puede fallar en algunos casos. Sí es muy importante que ustedes midan desde el día 1, medir métricas de enrolamiento, medir métricas de inicio de sesión exitoso, tiempo de inicio de sesión, tickets de soporte, etcétera, etcétera, y conectar eso tanto con la implementación y las métricas operacionales que para ustedes sean relevantes,
como también con las métricas del caso de negocio que ustedes establecieron en el paso 1 o 2. Y con esos datos, con esas métricas, ustedes van a poder ir decidiendo iterativamente cuál patrón de diseño y cuál flujo sumar después. Y como les comentaba, iniciar de nuevo el ciclo para ir ampliando el alcance de manera iterativa e incremental. Ahora, hablemos de cuánto tiempo toma realizar este proceso. Y el mensaje inicial que les quiero plantear al respecto es que en general implementar Passkeys para un lanzamiento inicial con un alcance acotado es más rápido y es más liviano de lo que la mayoría de la gente imagina. Y veamos algunos de los números que están publicados en Passkey Central. Según las guías de despliegue que están en Passkey Central, una organización que tiene una infraestructura de autenticación existente y una base previa de usuarios, es decir, una organización que ya existe, que tiene mecanismos de autenticación, tiene ciertos usuarios que están utilizando esos mecanismos de autenticación, puede llegar a un lanzamiento inicial en alrededor de 6 meses, con un despliegue de bajo riesgo. Y si miramos el desglose, acá lo que Passkey Central, digamos, referencialmente nos indica es que identificar las necesidades toma alrededor de un mes, luego investigar y filtrar las ideas toma alrededor de otro mes, construir la prueba de concepto y el prototipo son alrededor de 6 semanas, construir y probar alrededor de 8 semanas o 2 meses, y finalmente el lanzamiento inicial toma algo así como 2 a 3 semanas. Por lo tanto, de inicio a fin, considerando todas estas actividades, estamos hablando de alrededor de 6 meses. Ahora, obviamente, organizaciones que están en distintos grados de madurez, tanto en la complejidad de la infraestructura que tengan, como las capacidades organizacionales para poder implementar algo así, esto va a variar. Por ejemplo, una startup que no tiene usuarios existentes, pero que tiene una capacidad de poder implementar cambios en sus sistemas muy rápido, va a necesitar mucho menos. Hemos visto implementaciones en días o en semanas, digamos. O sea, es realmente rápido. Pero el punto clave acá es que el primer paso, que es poder disponibilizar las Passkeys para los usuarios en ciertos flujos agotados, tiene un nivel de tiempo requerido bastante limitado. Ahora, una distinción importante que me gustaría hacer acá es que una cosa es el lanzamiento inicial y otra diferente es alcanzar la meta de negocio. Y el lanzamiento, de alguna manera, lo que hemos estado hablando hasta ahora, es cuánto las Passkeys quedan disponibles para que los usuarios puedan crearla en algún flujo y luego puedan utilizarlas para iniciar sesión en alguno de los flujos. El llegar a la meta, es decir, que una porción grande de sus usuarios use sus Passkeys de manera habitual y regular para iniciar sesión, puede tomar mucho más tiempo. Y vamos a revisar eso. Usualmente lo que observamos en la industria es que existen 3 grandes etapas: una implementación inicial hasta el lanzamiento inicial, luego inicia una etapa de adopción gradual, y luego, al final de esa etapa de adopción gradual, se inicia una etapa de adopción rápida o acelerada. Por lo que la pregunta es cuán rápido o progresivo la organización quiere ir moviéndose en estas 3 etapas. Y esa va a ser una de las preguntas que vamos a analizar a continuación también. Y quizás reiterarles a todos aquellos que se están sumando al webinar y que no estuvieron en la primera parte, este webinar lo estamos grabando, les va a ser compartido a todos ustedes por correo, también lo vamos a publicar en la página web y pueden agregar las preguntas en el widget de preguntas que tienen acceso y vamos a cubrir las preguntas al final de la presentación. Bien, ahora hablábamos del del tiempo, también otra dimensión relevante para poder tener una dimensión de lo necesario para implementar es el equipo. Y típicamente lo que vemos para el lanzamiento inicial es contar con un Product Manager y un ingeniero a tiempo completo, más probablemente 2 personas que estén apoyando a tiempo parcial en otros roles. Eso es típicamente lo que observamos, todo lo que se necesita para empezar. Es muy liviano y la gracia de eso es que un equipo pequeño puede sacar adelante esto
desarrollar la prueba de concepto y quizás lanzar la prueba inicial con un flujo de enrolamiento y un flujo de inicio de sesión. Ahora, cuando obviamente ustedes decidan escalar su despliegue y pasar a etapas de adopción gradual o adopción masiva acelerada, ahí sí se va a necesitar un equipo mayor. Y dependiendo del contexto, lo que típicamente observamos, que podría ser algo así como 3 a 5 ingenieros, además del product manager y además de un equipo un recurso de diseño, y van a entrar en esa etapa más áreas. Típicamente lo que vemos involucrados son áreas de marketing, para todo lo que tiene que ver con comunicaciones de usuarios, áreas de riesgo operacional, fraude, legal y soporte. Por lo que a medida que se va escalando, obviamente se van necesitando más recursos, pero el punto de partida no requiere ese nivel de recursos comprometidos. Bien, entonces pasemos ahora a hablar de las dos decisiones que yo les comentaba. Y como les comentaba, la primera decisión es qué tan agresivo ser en las etapas de despliegue. Es decir, qué tan rápido pasar de un despliegue gradual a uno acelerado. Y acá en el sitio, en Passkey Central, van a encontrar estas dos guías de despliegue o rollout guides en inglés, que son la adopción gradual y la adopción acelerada. Y en mi experiencia, esas son dos etapas secuenciales que van en el mismo camino. Y déjenme comentarles por qué. Entonces, en base a lo que hemos visto, a implementaciones exitosas, cada una de estas primera pasa por una etapa gradual, que puede ser más corta o más larga, antes de pasar a una etapa de adopción acelerada. ¿Y por qué es esto? Porque es en la etapa gradual donde uno prueba la tecnología, se valida la experiencia y además, y quizás por sobre todo, se generan los resultados y las métricas, los datos, que permiten justificar internamente el acelerar la adopción. De alguna manera, nadie debería lanzar una campaña masiva de Passkeys sin haber probado antes a escala menor que esto funcione en su servicio, que los usuarios lo adopten, que los usuarios lo utilicen y que provea los resultados de negocio que se esperan para la organización. Entonces, la pregunta real que una organización tiene que hacerse no es tanto si es que va a seguir una etapa gradual de adopción o una etapa acelerada, sino la pregunta es qué tan agresivo ser, es decir, con qué velocidad transicionar de esta etapa gradual a la etapa acelerada y luego finalmente apuntar a llegar a eliminar las contraseñas y tener cuentas passwordless. Y por lo tanto, visto así, estas guías que Passkey Central propone, son dos etapas del mismo viaje. Y hagamos un poquito de doble clic en cada una de estas etapas para entender sus características. Entonces, la primera etapa, la etapa gradual, en esta etapa los usuarios en general descubren la opción de crear una passkey por su cuenta. Ellos van a la configuración de cuenta, probablemente al lugar donde típicamente cambiarían su contraseña. En ese lugar existe una opción para crear una passkey, pero no existe una campaña masiva de comunicaciones o con call to actions o con diálogos para que los usuarios lo adopten en otros flujos de la aplicación. En esta etapa, el costo y el cambio organizacional son bajos y, muy importante, la organización sigue ofreciendo todos sus métodos de inicio de sesión actuales en paralelo. No se está forzando a nadie a probar o a cambiarse a Passkeys. Por lo tanto, es de un riesgo bastante bajo y el objetivo principal, como les comentaba, es poder acumular evidencia y métricas. ¿Cuántos usuarios están creando Passkeys? ¿Mejora el tiempo de inicio de sesión? ¿Mejora la conversión al iniciar sesión? ¿Tiene este impacto en métricas que están downstream del inicio de sesión, como por ejemplo en un retailer, en la cantidad vendida, el volumen de venta, etcétera? Baja los tickets de soporte y algunas otras métricas que puedan ser relevantes para ustedes. Y esas métricas van a ser las que van a justificar el poder avanzar a la etapa siguiente.
Y por lo tanto, cuando los números ya justifican, entonces hay una transición a la etapa acelerada. Acá en esta etapa, las passkeys son la opción destacada y eventualmente son la opción por defecto. En esta etapa, la organización hace un esfuerzo mayor de implementación y las passkeys quedan disponibles en todos los casos de uso, en todas las plataformas, de manera que entreguen una opción real para los usuarios que solamente quieren usar passkeys en todos los puntos de contacto que tienen con la organización. Y en esta etapa también se realiza una promoción activa para que el usuario conozca que está esta opción y pueda enrolar una passkey en su cuenta, ¿ya? Y el gran objetivo en esta etapa es aumentar la utilización de passkeys como mecanismo de autenticación al máximo para poder alcanzar los objetivos de negocio. Es decir, que traducidos a métricas, lo que se busca es que un porcentaje muy alto de los inicios de sesión se realicen con passkeys. Y esto es lo que va a hacer que se alcancen los objetivos de negocio. Si es que la organización solamente se queda en una etapa de adopción gradual, en donde no se promueve de manera activa a los usuarios el crear las passkeys y utilizarlas, entonces nunca se va a poder lograr los objetivos de negocios a gran escala, debido a que la gran mayoría de los usuarios va a seguir utilizando el método de autenticación que utilizan antes de las passkeys. Ahora, esta etapa de adopción acelerada sí requiere que todas y las distintas áreas estén comprometidas, que haya soporte de marketing para poder realizar las campañas de comunicación y de promoción, que en las áreas de riesgo, fraude legal, estén de acuerdo con implementar passkeys como el mecanismo de autenticación preferido, que las áreas de soporte tengan claro todos los playbooks, toda la documentación necesaria para poder atender las consultas de los usuarios, etc. Y por eso que les comentaba, en la etapa gradual podemos obtener métricas y la justificación de negocios para luego poder conseguir el apoyo de cada una de estas áreas. Y finalmente, al final del camino, de alguna manera, está el horizonte hacia donde queremos llegar en el largo plazo, que es poder eliminar las contraseñas del todo. Ahora, este es una visión, y de hecho, dentro de Passkey Central esto se trata como una guía aparte, porque involucra un salto mayor. Se hace típicamente en fases también, lo lidera alguien de nivel bastante alto ejecutivo y en general necesita respaldo más global para poder realizar este cambio. Y lo importante de señalar acá es que este no es el punto de partida. El punto de partida no es necesariamente queremos eliminar las contraseñas, sino que es la visión de largo plazo, y ustedes obviamente lo pueden mencionar como la visión, hacia allá es donde se quiere apuntar, y las passkeys, la implementación de passkeys es el camino para poder avanzar en esa dirección, pero no es la meta de corto plazo. Bien, entonces cubrimos la primera decisión, que era qué tan rápido avanzar con la implementación. Ahora quiero hablar de la segunda decisión, que como les vimos se toma en la fase de concepto y prototipo, y esta decisión es si construir la tecnología de passkeys internamente o si comprarla a algún proveedor externo. Y acá, de alguna manera, hay tres opciones: construir, comprar, o puede haber también una opción de hacer una implementación híbrida. La primera opción es construir in-house, y para ello existen muchas librerías open source, hay servidores que están certificados por FIDO, y existen materiales y documentación, por ejemplo, en passkeys.dev, como punto de partida para poder tener esa información y poder implementar esto dentro de la organización. Lo que se gana al implementar esto dentro de la organización es mayor control, mayor flexibilidad, pero requiere tener talento y recursos especialistas que puedan dedicarse a esto, requiere un tiempo en general algo mayor y también requiere poder mantener esta implementación en el tiempo, que requiere de nuevo un esfuerzo no despreciable. Por otro lado, la segunda opción es poder comprar una solución,
Y acá la recomendación siempre es poder hablar con el proveedor de identidad y acceso que ustedes estén utilizando, su CIAM, como se conoce en la industria, y pedirle un briefing de passkeys. Si es que pasa que el proveedor ya tiene la opción disponible para ustedes, entonces puede ser mucho más fácil el lado de la implementación técnica, pues todo lo que va a requerir va a ser, de alguna manera, activarlo. Y si no tienen proveedor, en FIDO tenemos el FIDO Certified Showcase, que es una página web dentro de nuestra página web, en donde listamos todas las opciones certificadas de proveedores que ofrecen soluciones para la industria. ¿Qué es lo que entrega esta opción? Bueno, entrega mayor rapidez, debido a que es una solución que ya está implementada, menos requerimiento de mantenimiento y también menos requerimiento de soporte, a costa de tener más dependencia del proveedor, de los límites del licenciamiento y también de límites de personalización en la experiencia y quizás en las funcionalidades que tenga la solución del proveedor. Y también hay una tercera ruta, que es la ruta híbrida, en donde hemos observado que algunas organizaciones empiezan su camino, empiezan su implementación implementando ellas mismas, quizás con soluciones open source para la prueba de concepto y la prueba inicial, y luego, una vez que validaron la idea, contratan a un proveedor para la implementación más completa. Acá el beneficio, obviamente, es poder tener una experiencia de aprendizaje, digamos, hands-on con la tecnología y con los límites, los desafíos, etcétera, al realizarlo internamente como la prueba de concepto. Pero tiene el desafío de que es necesario, digamos, alocar ciertos recursos para realizar eso al principio del proyecto. Ahora, algo que hemos visto y que quizás se los comparto también en esta dirección, es que al considerar todos los costos que involucran las opciones, lo que vemos es que construir y comprar no tienen una gran diferencia de costos cuando se consideran, digamos, el abanico completo de los costos involucrados, tanto de recursos humanos, tecnología, tiempo, foco, etc. Por lo que observamos en la industria es que muchas veces esta decisión termina siendo la decisión que sigue la política corporativa que tenga su organización, donde hay empresas que por cultura, por política, construyen todas las soluciones, y hay otras empresas que prefieren tercerizar y comprar las soluciones construidas por proveedores. Ahora sí, hay un caso muy claro en donde la balanza se inclina de manera, digamos, determinante, y que si ustedes ya están utilizando un proveedor de CIAM que ofrece esta funcionalidad de passkeys, y además si la ofrece sin licenciamiento adicional, entonces usarla puede ser la opción más barata porque el costo ya está asumido. Por lo tanto, definitivamente les recomiendo que ustedes puedan revisar ese punto antes de cotizar cualquier nuevo proveedor. Bien, y entonces ahora pasemos a la parte más concreta de cómo realmente se ven las passkeys en el producto. Acá Passkey Central ofrece una sección bastante completa de guías de diseño o Design Guidelines, en donde hay 14 patrones de diseños que están documentados. Cada uno de ellos tiene videos, pantallas de ejemplo, buenas prácticas y algunos otros recursos. Estos patrones de diseño están basados en research que se hizo con usuarios hace algunos años, en donde se testeó qué es lo que resonaba más o resonaba menos en la experiencia de usuario y se consolidó en estos 14 patrones de diseño. Ahora, para el despliegue inicial, como les comentaba, estrictamente hablando, solamente necesitan implementar 2 patrones de diseño, que es cómo iniciar sesión con una passkey, obviamente eso es cuando se utiliza, y cómo crear y gestionar la passkey en la configuración de la cuenta, porque eso es lo que necesita el usuario para poder iniciar sesión. Entonces recorramos estos flujos clave con más detalle. El primer flujo es la creación, en donde el usuario registra o crea una passkey. Acá el patrón de diseño que propone Passkey Central es crear, ver y administrar passkeys en la configuración de la cuenta.
Y el flujo es el siguiente. El usuario inicia sesión con su manera preestablecida de iniciar sesión y luego entra a la configuración de cuenta, típicamente a la sección de seguridad. Usualmente, el usuario va a la sección donde, digamos, en cuentas con contraseñas, en donde podría cambiar la contraseña. Ese es normalmente el lugar en donde está esta opción. Y en esa sección de seguridad existe un mensaje, un call to action, para crear una passkey. Este call to action tiene una invitación clara que indica cuáles son los beneficios de una passkey y tiene la opción, un botón, para poder crear la passkey. El usuario hace clic en esa opción, es decir, opta e ingresa al flujo, y luego sigue el flujo de creación de passkeys, que típicamente requiere que el usuario confirme biométricamente o con el mismo gesto que usa para desbloquear el dispositivo que está utilizando. Con eso confirma, y luego finalmente la passkey es creada y queda visible y gestionable en la configuración de su cuenta. Acá una recomendación muy importante es que para el despliegue inicial, la recomendación es que empiecen con este flujo para la creación de passkey, es decir, con el flujo en la configuración de cuenta. Es el camino más seguro, el que menos fricción generan los usuarios, y si bien genera mucho menos volumen, porque el número de usuarios que entran en la configuración de cuenta y que va a hacer clic en esa opción para crear la passkey es muy menor, es el paso correcto para poder testear de que el concepto funciona y puede escalar a otros flujos, como después del inicio de sesión, o en el crear cuentas nuevas, o en la recuperación de contraseñas, que son patrones que vamos a ver después. Ahora, ¿cómo se ve esto? Bueno, Passkey Central ofrece algunos videos con experiencia de usuario. Fueron realizados hace algunos años, así que hay detalles que han cambiado, pero se los quiero mostrar a continuación. Entonces, acá el usuario está iniciando sesión. Van a ver que inicia sesión con una contraseña, porque es antes de crear la passkey, por lo tanto está utilizando simplemente la contraseña, que en este caso la tenía guardada en su gestor de contraseñas. El usuario ha iniciado sesión, eso pueden ver que tiene sus datos personales, y va a la sección de la configuración de cuenta de seguridad. Y en esta sección existe un mensaje bastante claro, en donde dice lo que son las passkeys, cuáles son los beneficios y cómo funcionan, y luego está el call to action para crear la passkey. Entonces el usuario hace clic, confirma que quiere crear la passkey, usa en este caso su dedo, y luego la passkey ha sido creada y ha sido configurada y queda disponible para ellos. El segundo flujo, este es obviamente el flujo más visible, que es el inicio de sesión. Y acá la buena práctica moderna es poder utilizar autofill, o también llamado el flujo conditional UI. Y en este flujo, en vez de obligar al usuario de mostrarle muchas opciones y que el usuario pueda elegir iniciar sesión con passkey, lo que vamos a lograr en el flujo es que esta passkey le aparezca sugerida directamente en el campo de inicio de sesión, igual como aparece hoy día una contraseña guardada. Entonces, en este flujo, el usuario en primer lugar va a la página de inicio de sesión y selecciona el campo de usuario o de contraseña, dependiendo del flujo que tenga. Y en ese mismo campo, la opción de autofill del navegador o del sistema operativo va a sugerir la passkey que ya está creada, que está en el gestor de contraseñas, y va a aparecer en el selector. Típicamente es un drop-down o algún tipo de diálogo. Igual como aparece hoy día una contraseña que está guardada. Por lo tanto, es una experiencia que el usuario ya está acostumbrado, que le es familiar. El usuario selecciona esa opción, confirma con su cara, su huella o con el mismo método que utiliza para desbloquear el dispositivo, y eso es todo lo que tiene que hacer. Al realizar eso, termina el flujo y la sesión ya está iniciada sin tener que escribir la contraseña. Y es justamente esta fluidez de integrar con autofill versus ofrecer otra opción dentro del flujo de inicio de sesión lo que permite disparar las métricas de conversión y lograr ese aumento de métricas de conversión que observamos en los distintos reportes que hemos publicado.
Ahora, ¿cómo se ve esto? Vamos a ver el video ahora, pero les advierto al tiro que es bastante corto debido a que justamente el flujo es rápido. Por lo tanto, en este video el usuario es el mismo flujo, pero en este caso se le ofrece la passkey que ya estaba guardada, usa en este caso su cara y inició sesión. Como se dieron cuenta, bueno, quizás no se alcanzaron ni siquiera a dar cuenta, pero el usuario no tuvo que escribir nada, no tuvo que acordarse una contraseña, ir a buscar un OTP a otra aplicación, ni nada de eso. Simplemente eligió la opción, confirmó con su cara y pudo iniciar sesión. Y finalmente el tercer flujo que quería comentarles hoy día es, que es parte de los flujos requeridos para un despliegue inicial, es la gestión de la passkey que está creada en la configuración de cuenta. Y esto es parte del mismo patrón de crear, ver y administrar passkeys en la configuración de cuenta. ¿Y por qué es tan relevante este flujo en donde el usuario puede ver, puede identificar, renombrar o eliminar passkeys? ¿Por qué esto es tan relevante? Es porque esto es lo que le da transparencia y control al usuario, lo cual a su vez genera confianza. Uno de los temas que tienen las passkeys, a diferencia de las contraseñas, es que un usuario no puede verlas, uno no puede ver digamos, el contenido de una passkey, por lo tanto, de alguna manera es una idea más abstracta versus una contraseña en donde yo la puedo ver, la puedo copiar, la puedo escribir. Entonces, al entregarle al usuario estas opciones para poder ver y listar todas las passkeys que están activos, con la fecha, el gestor de contraseñas o el dispositivo donde están registrados, cuándo fueron registradas, cuándo fueron usadas por última vez, que el usuario las pueda renombrar, eso le permite al usuario formarse un mapa mental de lo que es una passkey y de alguna manera entender de que existen y que las puede utilizar. Y lo que hemos visto es que esto, un panel de gestión bien implementado, también genera una baja en los tickets de soporte, porque justamente los usuarios pueden resolver sus dudas por sí mismos. Y acá lo vemos, entonces vamos a ver que, bueno, estamos iniciando, es el mismo patrón como les comentaba que al principio, por lo tanto el usuario va a iniciar sesión, va a crear la passkey y ahí les voy a avisar cuando vaya a ver los detalles en la configuración de cuenta. Ahora va a ir a la gestión de la configuración de la cuenta, va a ver el call to action para crear la passkey, va a seguir el proceso para crear la passkey, a confirmar, y finalmente acá pueden ver en la configuración de cuenta que existe la opción para ver la passkey, y por lo tanto ahí está la passkey señalizada, tiene cierta información, que también hay buenas prácticas respecto a eso, y existen también algunas preguntas y respuestas para ayudar a los usuarios a entender el contenido. Bien, entonces ahora avanzando, ¿cuáles son los otros patrones opcionales de diseño? Estos son los patrones que yo les comentaba que es recomendable implementar cuando ustedes pasen a, digamos, del lanzamiento inicial a la etapa más gradual de adopción o especialmente la etapa acelerada. Y estos patrones son, en primer lugar, la creación de la cuenta nueva, poder crear la cuenta nueva con una passkey desde el principio. Segundo, poder crear una passkey tras recuperar la cuenta porque se olvidó una contraseña. Ese es un excelente momento para invitar al usuario a crear una passkey para no tener que depender de la contraseña. El tercer patrón tiene que ver con la posibilidad de usar passkey entre dispositivos, aprovechando la funcionalidad de Cross-Device Sign-In. El cuarto patrón tiene que ver con entregarle al usuario la opción de eliminar las passkeys que tiene registradas desde la configuración de su cuenta. El quinto patrón es son mejores prácticas en la interfaz para gestionar las passkeys. Como les comentaba, hay distinta información que se puede mostrar, etc. Luego, el sexto patrón tiene que ver poder usar passkeys creadas en la web para iniciar sesión en las apps y viceversa. Y finalmente, el último patrón es poder dejar de usar OTPs por SMS debido a los riesgos de seguridad y también la fricción que se involucra para el usuario. Y todo esto está, digamos, estos patrones están reflejados en recursos de experiencia de usuario que aceleran la implementación de passkeys. Están disponibles en Passkey Central,
Tenemos kits en Figma con pantallas, interfaces reales de sistemas operativos, navegadores, con pantallas de ejemplo que ustedes pueden adaptar para sus marcas. También tenemos kits para comunicación a los usuarios, que ya están redactados, que están en inglés y por lo tanto los pueden traducir y ajustar el tono a su marca. Y finalmente están, como les comentaba, los 14 patrones documentados de las guías de diseño, de cada uno tiene su video, pantallas, buenas prácticas, la investigación asociada, etc. Bien, y para ir cerrando, entonces terminemos hablando de algunas buenas prácticas que hemos observado en implementaciones exitosas en la industria. Y como les comentaba, vamos a dejar algo de tiempo al final para poder cubrir las preguntas que nos están llegando. Entonces, algunas prácticas de diseño y de arquitectura. En primer lugar, y muy importante, elegir muy conscientemente el dominio, el RP o Relying Party ID, que se utilice para crear las passkeys. Este RP ID es el dominio al cual van a quedar de alguna manera atadas todas las passkeys y esencialmente no se puede cambiar. Si ustedes lo cambian, significa que los usuarios tienen que enrolar todas sus passkeys, porque las passkeys anteriores ya no sirven. Por eso es muy, muy relevante que ustedes tomen esta decisión de manera muy explícita y consciente. Y acá la recomendación es que sea el dominio que van a ocupar todos sus flujos de inicio de sesión, incluso si la organización tiene varios dominios distintos. Por lo tanto, en el ideal, el login es un servicio transversal que no vive dentro de una marca o un sitio en particular, sino que más bien las otras marcas o servicios lo utilizan y por lo tanto mantiene siempre el dominio. Y esta decisión la toman una vez al principio, debido a que al crear una passkey ustedes tienen que determinar el dominio que va a utilizar y por lo tanto va a condicionar la implementación hacia adelante. Existe una opción que se llama Related Origins, que permite poder utilizar passkeys creadas en un dominio en otro dominio, pero esa opción tiene ciertas limitaciones, por lo que si es que es posible, recomiendo siempre utilizar el mismo dominio. Si no, pueden observar y ver si es que esa opción les soluciona igual el problema, pero como les comentaba, tiene ciertas limitaciones. Segunda buena práctica, la recuperación de cuenta es un punto crítico. De alguna manera lo que estamos observando en la industria que al reforzar la puerta de entrada, que es el inicio de sesión, los atacantes van y tratan de entrar por la puerta del lado, por la ventana o la puerta lateral. Por lo tanto, de nada sirve una autenticación que es resistente al phishing si es que el camino de recuperación se puede vulnerar fácilmente con un mecanismo que no es resistente. Por lo tanto, diseñenlas desde el inicio, tengan en consideración buenas prácticas para recuperar y consideren que si es que los usuarios están utilizando passkeys y pueden iniciar sesión de manera más fácil, lo que hemos visto es que las organizaciones le agregan mayores controles y mayores restricciones a la recuperación de cuenta. Tercera buena práctica, no forzar la transición. Este es un camino, es una transición, especialmente para los usuarios que hoy día están utilizando otros métodos como contraseñas, OTPs, etc. Por lo tanto, lo que siempre se recomienda es mantener el método de inicio de sesión actual como un fallback durante la transición y apuntar en el mediano plazo a dar de baja esos métodos de inicio de sesión actuales que tienen quizás algunas carencias de seguridad. Y lo cuarto, consideren que van a haber diferencias entre las plataformas. El mismo flujo se va a comportar de manera distinta entre distintos navegadores, sistemas operativos, gestores de credenciales. Por lo tanto, anticipen esto, pruébenlo ustedes y refléjenlo en su documentación. Desde el punto de vista de la adopción, el mensaje del soporte, en primer lugar, mi recomendación es experimentar con cuál mensaje resuena más de cara a los usuarios. Lo que hemos visto en la industria es que usualmente los mensajes más relacionados a la conveniencia, es decir, es más fácil iniciar sesión, toma menos tiempo, suele convertir mejor para hacer que los usuarios creen una passkey, pero existen otros casos de uso, como por ejemplo más financieros, en donde la seguridad tiene un peso mayor relevante. Y obviamente limiten el número de mensajes con el cual que ustedes están transmitiendo, porque los usuarios tienen una capacidad limitada
de poder procesar esos mensajes. Y pruébenlos, hagan A/B testing, eso ha dado muy buenos resultados. Segunda buena práctica, inviertan en soporte, en FAQs. En Passkey Central tenemos recursos para apoyar eso, hay preguntas, respuestas, modelos. Y esto es muy importante al momento de lanzar. No es algo que ustedes pueden lanzar y decir voy a hacerlo 2 semanas después, porque en esas 2 semanas los usuarios ya van a haber tenido algún problema, no van a haber encontrado soluciones y pueden dejar de ser usuarios si eso es así. Y tercera buena práctica, muy, muy importante, midan desde el día 1 cómo están evolucionando sus métricas. Típicamente las métricas que observamos son métricas de enrolamiento, de cuántos usuarios están enrolando passkeys en sus cuentas, métricas de conversión al momento de iniciar sesión, de tiempo al iniciar sesión, y métricas, digamos, derivadas, de negocios derivadas de eso, que tienen que ver con reducción en tickets de soporte, reducción en fraude, reducción de costos de autenticación y aumento de ventas o acciones de negocio relacionadas porque los usuarios han iniciado sesión. Y para cerrar, todo lo que vemos hoy día, más documentación técnica, está disponible para ustedes. Está disponible en passkeycentral.org, como les comentaba. Passkeys.dev es un excelente recurso para documentación técnica. También hay un link ahí a un foro de discusión en GitHub, en donde también se responden algunas preguntas. Tenemos el FIDO Certified Showcase, donde se listan soluciones que están certificadas de proveedores de la industria. Y también existe documentación específica por plataforma, tanto web como Android como iOS, que contiene instrucciones para la implementación técnica en cada una de ellas. ¿Y por dónde empezar? 3 quizás acciones más inmediatas que les sugiero. En primer lugar, bajen y llenen la planilla, el inventario de autenticación y complétenla con sus números reales. Este es el primer paso para armar un caso de negocio y es un primer paso bastante fácil de implementar. Lo segundo, armen una prueba de concepto acotado. Un solo flujo, usuarios internos, estilo hackathon, es la mejor forma de aprender con muy poco riesgo. Y lo tercero, si ustedes tienen a un proveedor de identidad, pídanle un briefing acerca de passkeys. Es posible que el proveedor ya tenga la opción y por lo tanto puedan tener la mitad del camino ya recorrido. Y con eso les doy las gracias por su atención. Mi correo está en la pantalla. Siéntanse libres de contactarme si tienen dudas, preguntas, les gustaría compartir su experiencia con passkeys o lo que ustedes necesiten. Y ahora vamos a poder responder las preguntas del Q&A. Entonces, la primera pregunta es, un segundo, lo estamos viendo acá. ¿Qué hacer si se pierde el dispositivo que tiene las passkeys? ¿Cómo es el flujo para abordar ese caso y cómo explicarlo de manera fácil a un usuario común? Mira, las passkeys pueden ser creadas en 2 modelos, si uno quiere. Está el modelo que llamamos sincronizado, en donde el usuario crea la passkey y lo crea en un gestor de contraseñas, como Apple Passwords, Google Password Manager, OnePassword, Samsung, etc. Hay todas estas opciones de gestores de contraseñas que conocemos. Y en ese caso, la passkey no queda atada a un dispositivo en particular, sino que el gestor de contraseñas puede sincronizar las passkeys a través de los dispositivos del usuario. Por lo tanto, si el usuario pierde el dispositivo en donde creó su passkey, por ejemplo, su celular, al comprar un nuevo celular, el usuario inicia sesión con la cuenta de su gestor de contraseñas, que muchas veces es la cuenta que utiliza para el celular, como por ejemplo en el caso de Apple es la cuenta de iCloud, en el caso de muchos celulares Android es una cuenta de Google, y va a poder recuperar el acceso a sus passkeys luego de completar un proceso de verificación de identidad. Ese es un caso, es lo que en general vemos que se utiliza de manera más preponderante en aplicaciones de tipo consumidor final. Y también está el otro caso que tiene que ver con passkeys que están, lo que se llama device-bound passkeys, en donde uno crea una passkey en un dispositivo específico, en un security key, en un hardware token, y esa passkey en ese caso no se sincroniza, sino que está, digamos, inscrita en ese dispositivo y no se puede extraer de ese dispositivo. Y en ese caso, efectivamente, si el usuario pierde ese security key o ese hardware token,
entonces no va a tener acceso a su passkey. Por lo que la recomendación siempre en esos escenarios es tener más de una passkey registrada o tener una alternativa para poder iniciar sesión en caso de que el usuario pierda la passkey. Esto es algo que vemos más típicamente utilizado en el mundo enterprise o en el mundo más corporativo, en donde también existen otras opciones de recuperación de acceso de cuenta. Pero también existe esta opción en el mundo de los consumidores a los usuarios, por lo tanto es importante considerarla. Y espero que con eso hayamos respondido la pregunta. Luego hay una pregunta, en los patrones de diseño en Passkey Central, ¿hay alguno relacionado a extensiones de passkeys, específicamente PRF? PRF o PRF es una extensión que permite crear en simple permite, digamos, asociar un secreto para poder realizar encripción de punta a punta, end-to-end encryption, típicamente se utiliza para eso, asociado a la misma passkey que el usuario utiliza para iniciar sesión. Y respecto a esta pregunta, no lo tenemos hoy día, pero estamos trabajando justamente en poder entregar guías de implementación asociados a PRF. Hemos visto cómo ha tenido bastante, digamos, adopción o buena llegada en la industria. Así que estamos trabajando en eso y esperamos publicar algo prontamente. Quizás sí, en el fondo, algo que es importante considerar al utilizar PRF es que los usuarios, al pensar en passkeys, en general están pensando en credenciales que se pueden sustituir. Entonces el usuario puede ser que elimine su passkey y crea otra, o que pierda acceso a la passkey por alguna razón, o que cambie de password manager o lo que fuera, ¿cierto? Mientras que la llave de encriptación para una experiencia encriptado, digamos, de punta a punta, muchas veces es una credencial que no es reemplazable, es donde si el usuario pierde acceso a eso, pierde acceso a sus datos. Por lo tanto, es muy importante considerar esa discrepancia de alguna manera y poder asegurarse de que si ustedes están utilizando PRF, el usuario tenga y van a utilizar con la passkey, el usuario tenga alguna otra manera de poder recuperar acceso a sus datos. Y un poco las sugerencias de implementación van a ir también en esa línea. Otra pregunta que nos llega, ¿hay alguna recomendación o buena práctica con el tema de los credential managers y o su elección a la hora de implementar passkeys? Mira, acá lo que hemos visto es... depende mucho del caso de uso de las passkeys. En general, lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, si tú hoy día tienes un servicio, una página web, una aplicación o lo que fuera, que depende solamente de una contraseña y a eso lo reemplazas con una passkey y esa passkey está sincronizada, digamos, utilizando algún gestor de contraseña, la verdad es que, por lo que vemos en la industria, cualquier opción que el usuario tome para crear su passkey y sincronizarlo, va a ser mejor que solamente utilizar una contraseña. Pero por otro lado, si lo que tú estás protegiendo es un acceso altamente regulado, altamente sensible, quizás es un usuario corporativo que tiene acceso a poder realizar grandes transacciones en volumen de dinero o cosas del estilo, entonces en ese caso sí es muy importante considerar el ciclo de vida de la passkey y quizás en esos casos sí vale la pena considerar passkeys que son device bound. Entonces, de alguna manera existe distintas opciones para esto. Mi inclinación sería que cuando la preferencia del servicio es hacia la conveniencia y es hacia ayudar a que el usuario pueda iniciar sesión de la manera más rápida posible, dejarlo abierto a que el usuario pueda elegir, pero si es que el aspecto de la seguridad es muy relevante, entonces en ese momento hay que considerar darle quizás algunas guías en las passkeys, y esto en particular dentro de la fuerza de trabajo, cuando se implementan passkeys ahí sí puede ser muy importante segmentar distintos tipos de usuarios dependiendo de sus roles, de su acceso, y poder definir el tipo de sincronización de passkeys que se va a utilizar, si es sincronizado o si es device bound para ello.
Y finalmente pregunta que nos llega acá, ¿existe alguna buena práctica o recomendación con el tema de telemetría, observabilidad en cuanto a la medición? Mira, es un tema que está en desarrollo sin lugar a dudas. Quizás una recomendación que haría es poder observar el Passkey Index que publica FIDO Alliance al respecto, en donde tiene ciertas métricas que se utilizan típicamente para poder analizar el impacto, la adopción, el uso y el impacto de passkeys en implementaciones reales. Y también existen materiales de algunos proveedores de passkeys que están disponibles si tú buscas Passkey Metrics o cosas por el estilo, que pueden ser muy útiles porque dan recomendaciones de definiciones, cómo implementarlos, etc. Así que creo que eso también puede ser un material bien útil para referenciar. Y otra pregunta que nos acaba de llegar, ¿hay algún template disponible para hacer threat assessment específicamente en un ambiente institucional, financial industry? Sí, existe un threat modeling para FIDO en general y para Passkeys, que si mal no recuerdo está disponible en la página web de FIDO. Si te parece, la persona que me está haciendo esta pregunta, me puedes mandar un mail a mi correo que está ahí en pantalla y te lo puedo buscar o puedo conectarte con ese recurso, y ese puede ser un punto de partida justamente para hacer el threat assessment que se requiere en una industria así. Bien, bueno, les doy muchas gracias por su participación. Espero que esto les sea útil, y como les comentaba, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, siéntanse libres de escribirme y contactarme, y podemos conversar más. Que estén muy bien.